Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es martes 2 de abril del año 2024 y como cada día vamos a recordar nuestras redes sociales. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, es @JairCuba. El del programa es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228 para mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Hoy en la antesala vamos a leer algunos de los mensajes que ya nos han comenzado a llegar y también algunos que nos llegaron el día de ayer. Les recuerdo que esta noche a las 8 en reposición usted también puede ver en la tranquilidad de su hogar Frente a Frente, que estará disponible posteriormente en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Aprovecho también para solicitarles se inscriban, se suscriban a nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, activen las notificaciones. Bueno, amigos, un día sumamente complicado el que nos espera hoy, precisamente porque van a haber muchas definiciones que a algunas personas no le van a gustar, definitivamente, y tiene que ver con el hecho electoral. Poco a poco, mis amigos, se va a ir decantando esta situación con esa parcialidad política de la oposición venezolana que está reclamando justamente derechos para inscribir, especialmente a la profesora Corina Lloris, como todos ustedes saben, ha sido vetada, prácticamente vetada, a pesar de que dentro de los voceros del gobierno se diga que no es así y que fue la plataforma unitaria la que no lo postuló. Lo cierto del caso es que no se pudo inscribir y en consecuencia, bueno, se inscribió Edmundo González y como todos ustedes saben, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo está disponible también. Hasta altas horas de la noche de ayer estábamos esperando información porque se corrió un fuerte rumor de que el Tribunal Supremo de Justicia iba a dejar sin efecto la tarjeta de la plataforma unitaria, la antigua tarjeta de la MUD, la conocida tarjeta de la manito, lo cual, bueno, vendría a ser un nuevo inconveniente y quedaría entonces ese factor polarizante, el que puede polarizar con Nicolás Maduro, solamente representado por la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo con su abanderado Manuel Rosario. No voy a entrar en consideraciones, mis amigos, sobre las posibilidades que pueda tener Manuel Rosales en esta contienda electoral. Creo que no es pertinente aún, vamos a esperar que las cosas vayan decantando, pero sí se oye, se siente en el ambiente, ayer estuve en varios lugares de la ciudad capital, y se siente en el ambiente la disposición de la gente de retomar la ruta electoral, lo cual indudablemente no le gusta al gobierno, indistintamente del candidato que la gente prefiera o que no prefiera, se está hablando de que la gente quiere votar. Incluso yo tuve la oportunidad de conversar con varias personas y me dijeron, bueno, mira, esta es la única alternativa que hay, nosotros vamos a votar. Y afortunadamente se está entendiendo que esa política abstencionista no llevó nada bueno al país. Con el permiso de usted, voy a tomar un poquito de café porque a esta hora sí me molesta un tanto la garganta. Lo cierto del caso, mis amigos, es que hay muchas dificultades, pero esa actitud que tiene la gente de congraciarse con el voto, indudablemente que termina resultando un hueso muy duro
para el gobierno frente a la escasa popularidad que está acompañando al presidente de la República. Por eso se hablaba anoche tarde que se iba definitivamente a anular la tarjeta de la unidad. No sabemos bajo qué argumentos, bajo qué criterio, pero bueno, eso estaba corriendo precisamente porque el gobierno va sondeando esto en el día a día, hora por hora, y entiende que la gente tiene la disposición de ir a votar, aún con todo el rechazo que podría estar representando Manuel Rosales. Me pregunta mucha gente si conozco de reuniones que se hayan hecho entre Manuel Rosales y María Corina Machado o sus equipos. Debo ser responsable, no tengo esa información. Sí conozco que hay algunos factores que han intentado comunicarse y llegar a un acuerdo, pero no puedo dar fe de ello. En todo caso, quienes tienen que informar son los propios voceros. Hoy, mis amigos, voy a entrevistar a un veterano dirigente político, analista. Lo hemos tenido aquí en varias ocasiones y con Nelson Oxford, que es mi invitado el día de hoy, un antiguo dirigente de la democracia cristiana. Es interesante conversar, además por los relatos y la experiencia que tiene Nelson, que nos cuenta sobre la historia política contemporánea de Venezuela. Y por supuesto, él vive en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, y por supuesto, con Nelson tendremos la oportunidad también de consultarle su opinión con respecto a lo que ha venido ocurriendo. Voy a aprovechar, queridos amigos, para compartir con ustedes parte de los mensajes que hemos venido recibiendo. Buen día. El creer que no importa el nombre del candidato de oposición sea Perico de los Palotes ya es un grave error de criterio. De hecho, el creer que el mariconilismo es la mayor fuerza opositora siempre lo ha sido. Este mensaje nos lo envía Carlos Rojas. Buen día. Comunidad del sector El Rincón están cobrando la bolsa en 70 bolívares. Quería saber si es ese monto y todavía no han exonerado a los adultos mayores de ese pago, nos dice una persona. Solo en Venezuela, el silencio de los abecedarios, ONU, OEA, CPI, lástima que el petróleo sea tan oscuro y el oro tan brillante que no los deja ver. Esta gente, bueno, reclamando de cualquier manera participación de la comunidad internacional. Por aquí nos llega una información acerca de las palabras que dio el cura de Santa Teresa en estos días en su homilía. Por cierto que la iglesia está muy racia a emitir comentarios de carácter político. Sigo con la mensajería de texto. Jairo, buen día, ¿cómo estás? Ojalá que la oposición finalmente se ponga de acuerdo. Si nos dejan una sola tarjeta, pues en esa tarjeta iremos a votar. Buenos días, Jairo. Es muy importante, pero muy importante que se llegue a un acuerdo entre Manuel Rosales y María Corina. Otro mensaje que tengo por aquí desde el Vigía, estamos sin agua desde hace algunos días. También nos llega un mensaje desde el Picacho en San Antonio de los Altos. El día domingo pasaron más de 6 horas sin luz. Por favor, Corpolet, encárguese de lo que tenga que encargarse. Voy a ir ahora a mi teléfono personal porque aquí tengo también otros mensajes. A veces los mensajes que me llegan por mi teléfono personal no lo difundo porque precisamente para eso tengo el número de nuestra mensajería. Vamos con los mensajes que nos han llegado entre ayer y hoy. Quiero compartirlos con todos ustedes. Por aquí tengo, eh, buenas tardes. Oye, quisiera saber qué ocurrió ayer en la cascada, porque había mucha cola en horas de la tarde. Bueno, no supimos, estuvimos todo el día en Caracas. Al parecer hubo allí un choque, de acuerdo a lo que están informando las mismas personas que nos están enviando esta mensajería. Dios mío, otra vez se acaba de ir la luz en residencia Imola, Tiuna y El Encanto y sus alrededores. Dios mío, qué odisea. Qué raro, como siempre dicen que los tequetos es hermoso y los servicios públicos son lo mejor, dice esta persona. En el kilómetro 40 de la Panamericana no hay luz
desde el mediodía de ayer. Increíble. Sin servicio eléctrico, la comunidad de Santa Eulalia y todos sus alrededores, Eje Sur, parte alta del municipio bolivariano de Huaycaipuro. Agradecemos se resuelva esta avería. Ayer denunciaron que estaba trancado desde San Antonio hasta Los Teques y no se desconocían las causas. Parece que hubo un accidente allí. Por ahí están reclamando que tienen 2 semanas sin recoger los desechos sólidos en la calle Espinosa, en San Antonio de los Altos. La gente dice, por favor, auxilio. Ayer se reportó también una baja de luz en Santa Eulalia, en Encanto y en Las Turas. Sector Trigo presenta bajones de electricidad permanentemente y los artefactos se nos están dañando. Oye, ¿cómo definir esto de que hay puro potencia cuando tenemos unos servicios públicos pésimos y de muy mala calidad? Bueno, mis amigos, son los mensajes que podemos leer a esta hora. Como les dije anteriormente, hoy vamos a conversar con el dirigente de muchos años, Nelson Oxford. Él durante mucho tiempo ha sido asesor de campañas electorales, residía en la isla de Margarita, dirigente copellano, creo que fue miembro de su dirección nacional. Bueno, amigos, la situación sigue confusa, digamos que sigue tensa, hay una gran expectativa. Mucha gente incluso se estaba quejando del hecho de las expresiones de María Corina Machado el pasado sábado, donde ella había dicho que, o habría dicho, o dijo, mejor dicho, valga la redundancia, me disculpan ustedes, que el, hasta 10 días antes o 20 días antes se podrían hacer modificaciones de candidatos. La gente comenta que eso lo que hace es alargar esta incertidumbre y este proceso de angustia. Yo creo que lo más conducente, mis amigos, es que definitivamente logren ponerse de acuerdo. Ahora fíjense ustedes, si se elimina la tarjeta de la plataforma unitaria, prácticamente la decisión entonces queda solamente en manos de Manuel Rosales y su partido Un Nuevo Tiempo, porque se anuló la candidata que ganó las primarias, se anuló la candidata que propuso la ganadora de las primarias, se anuló la candidatura de Andrés Caleca, se anuló la candidatura de Omar Barboso, se anuló la candidatura también de Luis Emilio Rondón. Es decir, prácticamente han dejado totalmente aislada la gran posibilidad que tiene esa tarjeta de concitar una unidad en torno a esa parcialidad política, porque recuerden ustedes que hay otras candidaturas dentro de de los factores opositores. Por cierto que yo estaba revisando unos números de unas encuestas flash que se estaban haciendo, donde indudablemente aparece un gran descontento con relación a estas circunstancias que está ocurriendo en este momento, pero que la gente aspira unidad. Si la gente aguas abajo aspira unidad, lo conducente es que arriba del puente la gente se pueda poner de acuerdo. Por cierto que en esos estudios de opinión flash que pudimos ver, y me pidieron que no revelara la fuente de qué encuestadora es, porque es un estudio de carácter privado, salen con muy bajos porcentajes los otros candidatos, incluyendo Benjamín Rancero, que yo pienso que a la larga es el que más va a sobresalir de ese factor. Y lo digo por el tema de que Benjamín Rancero es una persona ampliamente conocida en el país a través de su personaje, el Conde del Guácharo, y eso en una campaña electoral es un aspecto fundamental. Y siempre los técnicos del marketing político lo resaltan como un valor de vital importancia. Por eso es que cuando María Corina Machado habla de que 20 días antes se pueden hacer sustituciones, bueno, me parece que eso es una odisea que no puede correr. Ese riesgo no lo puede correr la oposición venezolana. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día a través de la pantalla de Mira TV y por supuesto a través de nuestro canal YouTube. Les recuerdo que esta noche en reposición usted puede ver de nuevo este programa. Como les dije, ya estamos haciendo contacto. Yo me encuentro en mi casa trabajando a través de la tecnología, a través de la plataforma Zoom, y yo me encuentro en mi casa y está en el sur de la Florida,
el señor, el dirigente político, analista Nelson Oxford, con quien ya tenemos contacto. Así que una breve pausa, queridos amigos, y ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente. Ya venimos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter. Recuerden que este programa lo pueden ver de nuevo esta noche a las 8 de la noche en reposición y luego estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Tal como les habíamos dicho, ya hicimos contacto con Nelson Oxford directamente desde el sur de la Florida, concretamente del condado Miami-Dade. Nelson Oxford, dirigente político del partido COPEI durante mucho tiempo, con importantes posiciones en los gobiernos socialcristianos, y bueno, siempre pendiente de lo que acontece en Venezuela, sobre todo en esta coyuntura tan especial. Te doy los buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo, encantado de verte. Un saludo para tu audiencia, mucho gusto de estar nuevamente contigo. Te ves muy elegante con tu barba, con tu nuevo look. Bueno, ese es el nuevo look. Bueno, y además te están viendo en Margarita, ¿viste? Te están viendo en Oye, qué Margarita. bueno. Los ¿Tú amigos de los... sabes cuánto añoro comerme un pescadito frito a la orilla de la playa? No, y que tienes que regresar a Margarita para reagrupar a Don Gato y su pandilla, pues. Eso, eso sería lo mejor que me pudiera pasar en mi vida. Bueno, pronto, Don pronto. Gato fue una historia, Margarita. ¿Cómo no? ¿Cómo Don no? Gato, Don Gato dejó un legado bien importante. Y Claro. nadie descubrió nunca quién era Don Gato. Sí, sí, todo el mundo buscando de acercarse a quién era Don Gato. Y Lúculo también. Hoy te puedo dar la primicia de quién era Don Gato. Ah, sí, bueno, dale de una vez. Don Gato lo escribíamos Samuel Robinson, Miguel Conde y yo. Bien, bien. Y Entonces nos reuníamos unas horas antes de cerrar el periódico y cada uno aportaba los datos que había recogido durante el día y yo lo escribía ahí un ratico, en un momentico, y hacíamos esa crónica que tanto furor causó y tanta rabia a mucha gente porque estudiamos a mucha gente y después no podían negar las cosas. bueno, y el caso de Lúculo también. Ah, bueno, Lúculo era muy especial porque ya era una crónica personal de Miguel. Miguel era un gran cronista, un No, hombre excelente, uno de los mejores cronistas que muy tenía avesado, muy estudiado, un gran profesional. Miguel Conde, sí, un maestro. Tuve la oportunidad Sí. de trabajar con Miguel y de verdad yo creo que Miguel es uno de los mejores cronistas del periodismo. Conocí a Miguel cuando él era reportero en Miraflores, en el primer gobierno del presidente Caldera, que hacía aquella entrevista desde el rincón de Misia Jacinta, que se transmitía por Radio Capital, Así es. y era bien cómica esa. ¿Tú tenías qué posición ahí en el gobierno del presidente Caldera, en ese gobierno? Yo nunca he tenido un cargo oficial. He tenido dos cargos oficiales en toda mi historia, de 50 años en la política. Yo me inscribí en COPEI cuando entré a la Universidad Central de Venezuela. Tenía 17 años y empecé a estudiar medicina. Imagínate tú, yo tengo 3 años de medicina. Ah, caramba. Mi primer contacto con el oficialismo o con ser un funcionario oficial fue en el año 64, cuando ganó el presidente Caldera, que me nombraron con Levi Benchimol para manejar las relaciones públicas. Yo era el adjunto de Levi Benchimol, era un muchacho. Mi profesor. Levi era mucho mayor que yo. Levi lo nombraron director del INOS, ¿te acuerdas? Del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Bien. Y a mí me nombraron adjunto a Levi. De ahí me pasaron a la CBF cuando nombraron a Eduardo Gómez Tamayo presidente y Laurenci me pidió prestado de Levi, pasé para hacer Laurenci. Ese periplo duró 2 años. Laurencio Odriozola, Laurencio de Oriozola, también profesor mío en la sí, Universidad Católica André Bello. sí, era profesor de técnica gráfica. Sí. Y después, no, y
Y después no tuve ningún otro cargo oficial hasta que Lester Rodríguez me pidió que le dirigiera la campaña electoral, donde salió elegido alcalde de Mérida. Y ahí me secuestró y me dejó 4 años como comisionado especial de la alcaldía. Esos han sido mis dos cargos en Con el todo. gobierno de Luis Herrera, Nada, yo nunca fui, no, nunca fui. Esos son mis dos únicos cargos oficiales. Ahora, y no fuiste desde herrerista, no eras herrerista. no, yo siempre fui calderista, pero yo fui muy amigo de Luis Herrera, porque en esa época la política no era una política de confrontación. Tú podías tener divergencia, tú podías tener posiciones encontradas, pero no eras enemigo, eras un rival. Entonces fui los calderistas por un lado y los herreristas por otro, pero las diferencias se dirimían en una mesa. La gente no sabe que Caldera perdió muchas votaciones en las direcciones. La gente piensa que Caldera proponía, pinten esto de verde y lo pintaron. No, Caldera perdió muchas elecciones en la mesa directiva y Luis Herrera también, porque se Se decía la discutía, se democracia negoció. interna. Mira, hay una palabra que creo que hace falta en esto, sobre todo en estos días. Hace mucha falta esa palabra. Es la palabra negociación. Lo que pasa es que la han tergiversado tanto y la han utilizado para el mal, que la han echado a perder. Pero la política es fundamentalmente una negociación. ¿Qué se hace en el Congreso de la República o en la Asamblea Nacional, como le llaman? Negociar. Negociar los presupuestos, negociar los ministerios, negociar, pero no negociar para que me den un contrato, una prebenda, no. Es negociar para hacer cosas que yo creo que son buenas y a lo mejor tú no estás de acuerdo y negociamos una cosa en pro y en bien del país. Fíjate algo, Nelson. Obviamente que yo tengo muchísimo interés en conversar contigo sobre la coyuntura nacional, pero siempre es interesante conocer un poco la historia de los partidos y con sus protagonistas, sobre todo en este momento que los partidos están judicializados. ¿Cuándo comenzó el quiebre de Copey? Porque muchos dicen que eso se le debe a Luis Ignacio Plana y al propio Roberto No, eso Enrique. no es verdad. El deterioro del partido había comenzado ya hace mucho No, tiempo. yo digo la judicialización. La judicialización no la empieza Luis Ignacio Piana. La empieza un muchacho, ahorita no recuerdo el nombre, que era abogado, y otro diputado de Mérida, que habían las diferencias entre Roberto Enríquez y Plana, y no se les ocurre nada más brillante que llevar el caso al Tribunal Supremo de Justicia, una cosa que no había sido. Nunca había ocurrido esa, la problemática partidista se resolvían en el partido, con elecciones internas, con votaciones internas. Nunca se llevó a un tercero para que opinara sobre las opiniones del partido. Eso le hizo mucho daño al partido y al país, porque eso le dio pie al régimen para intervenir los partidos políticos. Ahora, fíjate, Copey tuvo otro incidente también histórico, que es cuando Caldera rompe con Copey y crea Convergencia. Imagínate tú, el líder máximo. Pero eso tiene su otra cara de la moneda. Caldera no, nunca se fue de Copey. Caldera nunca renunció a Copey ni fundó el Chiripero. El Chiripero lo fundan un grupo de amigos de Caldera que, no, que eran los famosos amigos de Copey. Los independientes con Copey se van de Copey, dejan de ser independientes y forman un movimiento que es el Chiripero, que se llamó Convergencia, que lo crearon como un partido nacional. Pero Caldera no tuvo nada que ver con eso. Cuando Caldera manifiesta su aspiración de ir, el primero que salió fue el Chiripero porque era el que lo estaba presionando para que fuera candidato. Sí, pero fíjate algo, también Caldera había perdido una convención interna con la ESPA. No, porque él no fue a esa convención. Pero quedó ratificado Álvarez Paz como candidato. Porque, porque ahí comienza el Copey a separarse de Caldera. Es Copey quien se separa de Caldera. Acuérdate que cuando Caldera pierde la convención con Eduardo Fernández en 1988, el símbolo del poliedro era una maleta vacía. A la gente se le olvida ese detalle. Y Caldera desde esa época mantenía una distancia prudencial con la dirigencia de Copey,
Pero la dirigencia, por ejemplo, era tradición que el secretario general del partido fuera una vez a la semana a reunirse con el presidente Caldera en su casa y le informara y le preguntara y le consultara. A ellos rompieron relaciones de una vez. Y Vino, ujú. vino la nueva elección y él ya no quiso participar en esa elección y en esa elección Ovaldo le gana a Eduardo en unas primarias totalmente absurdas, porque fueron las primeras primarias en la historia de Venezuela que se hicieron abiertas al público. Algunos dicen que Acción Democrática, viendo la fortaleza de Eduardo, fue a votar por Osvaldo para que le ganara Eduardo. Pero esos son chismes, yo no estoy muy seguro de esa cantidad de cosas. Nelson, tengo que hacer una pausa, nuestra primera pausa. Al regreso vamos a entrar en aguas profundas, porque yo sé que tú estás informado, yo sé que Yo tienes. tengo la ventaja de que yo sé nada. Así es. Entonces, vamos a entrar en agua profunda, vamos a analizar el hecho venezolano de la actualidad y por supuesto lo vamos a asociar un poco a la historia que tú manejas muy bien. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de vuelta con el dirigente político, analista Nelson Oxford, quien se encuentra en el estado de la Florida. Ya venimos. Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Como siempre, muy interesante la conversa con Nelson Oxford, porque siempre nos da buenos detalles, nos está hablando de dos tubazos históricos del pasado copellano. Recuerden que esta noche a las 8 en reposición podemos ver de nuevo Frente a Frente, que estará disponible posteriormente en nuestro canal YouTube. Aprovecho para hacerles la más cordial invitación para que se suscriban y activen las notificaciones. Nelson, bueno, tú, ¿Sabes lo más triste de todo esto, Jairo? a ver, Perdóname que te interrumpa. Es el flaco favor que se le hizo al país cuando la democracia cristiana, como una fracción política, con una ideología propia, con una forma de ver el país diferente, comienza a dar un ejemplo que no es bueno para el país. Ahí está el daño. No es además del daño interno que se hizo, el daño externo que se le hizo al país, porque la democracia cristiana era un contrapeso. A un contrapeso no solo contra Acción Democrática, que era nuestro rival tradicional, sino contra otras fuerzas emergentes, que no tenían doctrina, que no tenían basamento filosófico como el nuestro. La especificidad de la democracia cristiana, un librito de 50 páginas que escribió Caldera, era una guía que se cumplió al pie de la letra. La gente se olvida de que en los gobiernos demócratas cristianos el poder se le dio al interior del país. La gente olvida esas cosas. El bien, poder de la Acción Democrática lo concentraban todo en la Florida, y ni siquiera en el país, en la Florida. Ahí estaba el comandito cerrado. Copey abrió esas puertas y Luis Herrera le las abrió de par en par. bueno, yo creo que Luis Herrera quien rompe también ese paradigma de que COPEI era un partido elitesco. Eso era lo que pasa es que eso, bueno, nos tenemos que retrotraer al 28. Entonces, cuando hacían aquellas célebres caricaturas que la hacía, ¿cómo se llama aquel caricaturista? Ahorita no recuerdo. Porque eran los niñitos que iban Zapata, No, Zapata no existía en esa época. Zapata estaba ¿en qué año estamos hablando? ¿En el 28? en el 28. Leoncio, No, Leoncio Martínez. Leoncio Martí. Leoncio Martínez ponía a los demócratas cristianos que estaban asociados en un movimiento que se llamaba UNE, Unión Nacional de Estudiantes. Y los llamaban los patiquines de aquella época porque siempre andaban bien arregladitos, con Lo que corbata. llama hoy Ramos Alú los lechuguinos. Eso de eso. Y en cambio los adecos andaban siempre. Y entonces, ¿cuál era el símbolo de Acción Democrática? Juan Pueblito. ¿Y cuál era el símbolo que utilizaban para nosotros? Un tipo píparo, gordo, muy bien vestido. Esas eran las comparaciones de la época. Ahora, en el presente, Nelson, este COPEI del presente, ¿qué opinión te merece?
o los COPEI del presente, por ahí un COPEI Es otro. que para empezar tenemos que empezar por ahí. No existe un COPEI del presente. Existen unas asociaciones que se apropiaron del nombre de COPEI y cada uno anda dando bandazos por la historia política de Venezuela, dando mucha vergüenza, por cierto, porque ninguno es capaz de proyectar la imagen real de lo que significa ser un demócrata cristiano, de ser un hombre que crea en el ser humano por encima de las cosas. El respeto al ser humano, el respeto a la voluntad del ser humano es la principal condición de un demócrata cristiano. Esa condición está violada en toda su extensión. Entonces, no hablar hablar de los COPEI, eso no tiene ningún sentido. Hay que hablar de COPEI. Yo he venido insistiendo a Roberto Enríquez, he hablado con él, que ha tenido la deferencia de llamarme y de consultarme algunas cosas. Y del otro lado también tengo algunos amigos que me han llamado y les he recomendado a ambas cosas, a ambos, que hay que hacer una convención y elegir una autoridad y que gane quien gane. Esa es la democracia. Si yo y tú y yo competimos por alguna posición de poder o una posición de dirección, lo lógico es que vamos a unas elecciones y el que tenga más votos gana. Bien. Bueno, En España yo sigo mucho el fútbol español y es muy interesante porque el fútbol lo mezclan con la política. Los españoles, nosotros heredamos ese enredo de allá. Hoy hay un lío en el equipo de Sevilla porque padre e hijo disputan la candidatura de la presidencia del equipo. Para que pero, veas pero la cómo van ha a cambiado. elegir en una elección. Ahí van a través de una elección. Bien. Nelson, entremos en materia, como decía anteriormente yo, en aguas profundas. ¿Cómo estás viendo la situación política electoral? Para no entrar en el tema del país como contexto generalizado. Muy preocupante porque no existe, el país no existe políticamente, existe un régimen que ha capturado y que ha hecho prisionero a un país completo. Este, si queremos hablar de un proceso electoral, el proceso electoral ha sido viciado de la primera hasta la última letra. La constitución es muy clara, las leyes electorales son muy claras, los procesos deben durar no menos de 6 meses y cumplir cada uno sus etapas. El cronograma electoral no es un cronograma para celebrar los cumpleaños de los dirigentes, no. Son niveles que es necesario ir cubriendo hasta atender la, la, todo el espectro que significa un proceso electoral. Comenzando por ahí, en vez de 6 meses lo redujeron a 3. Ayer publicaron la lista de los testigos nacionales. Si tú te tomas la molestia de ver la lista que publicaron, la publican en desorden. Yo traté de saber si yo era, y es imposible. ¿Cómo reviso yo todos los testigos de un país? ¿Qué costaba ponerlo eso en orden o por cédula o por apellidos? Y que tú te busques si y cumplo con mi deber de ir a ser testigo nacional. Entonces, son pequeñas trampas, pequeñas cosas que van poniendo en el camino y dentro de la ignorancia, sin, sin, sin mayores cosas, que tiene la gente del proceso electoral, esto es un proceso viciado del cabo a rabo. Aquí no hay un proceso electoral, eso es mentira. Aquí lo que hay es una intención de hacer unas elecciones para legitimar un régimen que tampoco es puro. Se nos, se nos está escapando del país porque nos los están quitando de las manos, Jairo. Sí. Ahora, Aquí la intención es entregarle el país a los iraníes, a toda esa cantidad de bichos raros que hay ahí de terrorismo, entregar el país a Cuba. ¿Cómo es posible que nuestros militares, con aquella honra que era ser militar, estén bajo las órdenes del ejército cubano? ¿Cómo es eso? ahora ¿Cómo es fíjate, eso que nuestra policía de inteligencia, que tuvo tanto éxito durante la época de la guerrilla y durante la época de Jorge Rodríguez y su papá, secuestraban a Nijaus y robaban bancos? Esa Digepol era muy eficiente y logró acabar y desmantelar esa banda de delincuentes. Hoy, la Digepol, pero o también hubo exceso allí, eso. ¿cuáles son los excesos? Yo quiero que me lo digan porque yo no conozco ningún exceso. Ahí el que iba preso porque además habían unos tribunales que Bueno, funcionaban. pero hay denuncia de derechos humanos también.
como en todas partes, porque ¿en qué gobierno y en qué parte de la historia los comunistas no son víctimas? Los comunistas toda la vida, el culpable del gobierno, los yanquis, toda la vida. Si el Caracas ganaba y el Magallanes perdía, la culpa era de los yanquis. Eso Nelson, ha sido toda la vida. Ellos nunca, siempre son mártires. fíjate, Nelson, entrando en el tema electoral, el gobierno tiene su candidato, Nicolás Maduro, y la oposición tiene 6, 7 candidatos. ¿Cómo se va a dirimir ese tema? Va a ser una pregunta que uno, bueno, pero bueno, vamos, hay que contestarla, ¿no? Uno no puede rehuir el Bueno, tú debate. dijiste que sabes nadar en agua profunda. Yo le hice, en estos días me convocaron a una reunión. Aquí tenemos varios grupos políticos y nos reunimos de vez en cuando. Aunque la gente no lo quiera creer, nosotros afuera estamos tan preocupados como los de adentro de Venezuela, porque Venezuela sigue siendo mi patria, ¿no? Así es. Y la sigo amando y la sigo llevando en el corazón. Y yo les decía lo siguiente, mira, si fuéramos a Alemania, Austria, Finlandia, a Italia, a España, a explicar la situación venezolana, y dijéramos que este país está gobernado por un señor que nadie conoce su nacionalidad, si es por fin venezolano o terminó siendo colombiano, no sé si es, pero que eventualmente usurpa el gobierno porque está en el gobierno porque hizo unas elecciones trampeadas, que quebró el país, que la ruina de la industria petrolera es la máxima expresión de la incompetencia, que la pobreza de Venezuela llega a un 80% en donde tú la veas, que no hay agua, que no hay electricidad, que no hay trabajo, que el país está aislado y la oposición tiene 13 candidatos. ¿Tú crees que nos entenderían? No, no voy a entrar a calificar los candidatos si son buenos, alacranes, malos, de izquierda, comprados, vendidos. No, no, no. Simplemente el hecho de tener 13 candidatos es una irresponsabilidad. Permíteme interrumpirte allí, Nelson. Tengo que hacer de nuevo la pausa para entrar en el otro negro y puedas explicar con detalles sin interrupciones. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de vuelta analizando hoy la coyuntura política con el analista, valga la redundancia, Nelson Oxford, quien se encuentra en el sur de la Florida. Ya venimos. Ya estamos de vuelta, mis amigos, para la última parte de este programa que estamos haciendo. Yo me encuentro en mi casa, Nelson está en la suya. Estamos saliendo vía Zoom, la maravilla de la tecnología. Nelson, estabas hablando del tema de los 13 candidatos y la coyuntura. Te Hubo, decía que con las características que te brindaba del candidato del régimen, en esos países no nos entenderían nunca. No es porque en esos países no haya muchos candidatos, también los hay, pero es que aquí la situación del país amerita una unidad total, una unidad perfecta, una unidad que nos dé dentro de todo este periplo y marasmo de cosas y trampas que monta el gobierno, la unidad se impone por encima de todo esto. Y nosotros no hemos sido capaces de montar la unidad. No es que el ahora, gobierno esté... Nelson, ¿es un problema de capacidad o es un problema de intereses? No, es un problema que tiene que ver mucho con una transformación que sufrió Venezuela. El nuevo liderazgo no entendió el papel del liderazgo. Es un líder por encima de todo, por encima de sus apetencias, por encima de sus derechos, por encima de lo que quiere buscar en su derrotero político. Tiene que ser humilde. No puede ser un individuo que imponga cosas, porque entonces la democracia pierde su esencia. El ser humano es básicamente bueno y esa bondad tiene que transmitirla a sus semejantes. A nosotros nos picó el bicho como debe ser el alacrán que nos picó, del ego, el ego, la megalomanía. Allí está el problema de Venezuela. Todos somos líderes, todos somos buenos. A mí me da mucha lástima de gente que va a un programa de televisión y sale de allí y se considera líder. Yo tengo una historia no voy a nombrar su nombre por respeto a él, de un candidato que me pidió ser alcalde de Maneiro.
de Maneiro en Nueva Esparta. Y yo en aquella época le conseguí un programa con Leopoldo Castillo en, a los Ciudadanos, era que se llamaba, ¿no? Sí, Y después le conseguí una entrevista en Unión Radio, que tenía algunos amigos allí. Y Miguel Enrique le mandó a hacer una crónica en el Nacional. Y llegamos a Margarita y yo le preparé una gira en las casitas. ¿Sabe dónde quedan las casitas? sí, claro, claro. Y con un jeep y unas pancartas y unos parlantes anunciando su candidatura. Y él debería ir visitando casa por casa y saludando a cada uno. La gente cuando él iba a saludar me preguntaban, ¿y dónde está el candidato? ¿Cuándo viene el candidato? Te cuento esto porque eso es lo que la gente cree. La gente cree que dos declaraciones y una aparición en televisión la hace líder. No, un líder es mucho más que eso. Un líder significa una responsabilidad muy grande para asumir la conducción de un liderazgo que va a liderar a una serie de gente. Por Dios, no puede ser cualquiera. En nuestra dirigencia, en nuestro liderazgo, se perdió la humildad. Todos somos jefes, todos somos mejores, y nadie cede. Si tú te pones a ver las ofertas, todas las ofertas son en favor del pueblo, pero ninguno ha dicho cómo. Yo estoy aquí porque me lo pide el pueblo, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la oferta? ¿Cómo me vas a mejorar a mí económicamente o mi salud? ¿Qué me estás ofreciendo para que yo crea en ti? Ahora, fíjate, Nelson, está el caso de María Corina ampliamente analizado, discutido, comentado. Sin embargo, se sigue manteniendo desde nuestro punto de vista como probablemente la gran electora del proceso No es opositor. que se está manteniendo, porque ahí tienes el ejemplo de lo que te estaba diciendo. Con todas las cosas que se le atribuyen a María Corina fue una elección primaria. María Corina ganó una elección primaria con el 95% de la votación, que no es tonto. Óyeme, en los procesos electorales mundiales, la participación de 1 millón de personas se considera un éxito. Aquí en los Estados Unidos, que hay primarias a cada rato y para todos lados, las primarias no pasan del 10% de la votación. María Corina metió el 25% de la votación, 2,5 millones. Y eso que se quedaron los de afuera no votaron. 2,5 millones de personas votaron y la eligieron. Eso es un liderazgo. La gente Ahora, confía en ella. Nelson, ¿le está hablando claro al país, María Corina? Yo creo que sí. Le ha dado y ha dado una demostración de sapiencia política y de paciencia política. María Corina, yo no sé de qué le falta, le falta acusarlo de que tiene caspa en los pies o algo de eso, porque le han acusado de todo. Esto último que le hicieron de perseguir el comando de campaña, que ahora está asilado aquí en la embajada de Argentina, y entonces llegan a la embajada de Argentina y le cortan la luz y los amedrentan de noche y les tiran piedras. O sea, ¿qué no le han hecho a esa señora? No la dejaron ir montarse en un avión en toda la campaña. Para entrar a un pueblo tenía que estar escondida y disfrazada porque no la dejaban entrar a los pueblos. O sea, aquí han pasado cosas muy graves, Jairo, muy graves. Y ella los ha superado. Pasado domingo, Nelson, ella le habló al país. Yo hacía un comentario ayer, un comentario editorial. A mí me parece que es muy pertinente que ella le esté hablando al país permanentemente, porque insistimos, es la gran, perdón, la gran electora de la oposición. ¿Qué valoración hace de ese último mensaje? Que ella tiene que seguir insistiendo y tiene que no perder la conexión con el pueblo que la eligió. La gente está pendiente de lo que decida María Corina. La gente no está pendiente de lo que ya la gente sabe de las patrañas que le va a hacer el gobierno, pero no sabe qué vamos a hacer nosotros. Y yo te confieso que yo tampoco lo sé. Ahora, ¿cómo se va a Algo, Dime. algo está pasando. Yo me imagino que en este momento de coyuntura tan difícil, si algo nos sirve Twitter, que ahora se llama X, Ujú. es para irme sondeando hacia dónde se va dirigiendo la opinión pública, porque no hay forma de controlar Twitter. Cada quien dice lo que le da la gana, pero si tú lo vas sondeando, yo no he conseguido un apoyo importante hacia Manuel Rosales. El apoyo sigue siendo María Corina. Sí, pero María Corina no puede inscribirse. Está Corina bien, y su candidata no puede inscribirse. Esa pero, era pero mi próxima pregunta.
¿Cómo ves tú que puede resolverse? Yo me imagino que aquí se están habiendo unas negociaciones de muy alto nivel. Ella pide ayer, por ejemplo, que con Noruega intervenga, y porque Noruega está quedando muy mal. El acuerdo de Noriega ha sido burlado y violado por todas partes. Y Noruega no responde. Ella tiene que seguir insistiendo en eso. ¿Cuál va a ser el papel de los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser Hoy Colombia y Brasil reclaman a Maduro que tenga una elección. Y ella tiene que seguir ese camino de negociación. ¿A dónde va a llegar ese camino? ¿Está dispuesto Manuel a ceder? Yo no sé, hay algunas voces que hablan de que, bueno, de que el Tribunal Supremo va a acabar con esto y va a anular hasta la MUD, con lo cual nos aluda cualquier procedimiento. El próximo paso no sé cuál es. Una huelga general, una guerra civil en un país en pleno siglo XX. No creo. Ahora, ¿tú crees que exista la posibilidad? Porque hasta el momento el candidato que se visualiza es Manuel Rosales. ¿Tú crees que haya la posibilidad de un acuerdo de alto nivel con María? Yo lo espero, yo lo aspiro y espero que eso pase. Pero quisiera hacerte una acotación que la gente olvida. Cuando el señor Chávez ganó las elecciones, quien estaba ganando las elecciones era Enrique Salas Romer, solito, con su partido Proyecto Venezuela. Los partidos empezó aquel barullo de peleas entre ellos mismos y impone candidato y quita candidato y pone a Irene y quita a Irene y vino ¿cómo se llamaba? El de Monagas, el de la DECO. Y terminó aquel zafarrancho de candidatos. Eran como 14 candidatos. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes por cuánto perdió Enrique la elección? Por el 6%. No es verdad que Chávez arrasó en las elecciones. Es absolutamente falso. Chávez ganó por el 6%. Chávez ganó como el 32% de los votos. Enrique sacó el 26%, el 27% de los votos, pero el 42% no votó. Al final lo benefició la abstención. La abstención le ganó a los dos. Y tú estás, Nelson, ahorita en modo electoral o en modo abstención. No, yo no creo en la abstención. La abstención es como ir a un partido y gritar, me robaron el partido, pero no fui. No, aquí hay que votar aunque sea con un pañuelo en la nariz, pero hay que ir a votar porque es la única manera de gritar fraude. La única forma de gritar fraude es que vayamos a un proceso electoral, La en las candidatura, condiciones que sean. Ya sabemos que nos van a robar la elección, ya sabemos que, pero el pueblo, el país, el mundo entero tiene que saber y tiene que entender de que esto es un proceso fraudulento de principio a fin. mira, si queda Manuel Rosales, ¿te merece confianza esa candidatura? Si eso va a ser el final del proceso, habrá que votar por Manuel Rosales. ¿Qué valoración haces tú de Manuel Rosales, Nelson? Bueno, podría decirte que es uno de los pocos dirigentes que ha tenido sus escalafones. Manuel empezó de concejal por allá por un pueblito de Maracaibo. Fue concejal, fue alcalde, fue diputado, fue gobernador y ha sido candidato presidencial, de los pocos que han tenido una trayectoria política. Él ha sido un excelente alcalde de Maracaibo. Manuel cambió Maracaibo realmente y ha sido un excelente eh, gobernador las veces que ha asumido ese liderazgo. El problema de Manuel es que no pasa del puente sobre el lago. Entonces hay que ver cómo se da a conocer y cómo se vende esa candidatura. Bueno, ya fue candidato en el mejor momento de Chávez, ¿no? Claro, ahí también pueden revisar los números. Cuando él fue candidato, el REP subió 5 millones de votantes de un día para otro. O sea, en Venezuela, que habíamos 10 12 millones, subimos a 17 en un ratito. Las mujeres parieron ese año 2 veces. Bueno, imagínate tú. Bueno, Nelson, hemos llegado al final del programa, pero te voy a dar 30 segundos para que le envíes un saludo a tus amigos margariteños. Siempre me preguntan por ti. Diles, y te quiero hacer portavoz de un gran abrazo, de mi cariño, de mi afecto, de mi nostalgia por mi isla. Y que bueno, que pronto nos vemos. Yo no pierdo la esperanza de regresar a mi patria y de irme a Fritín a comerme guayacas, el lipito, Martín, comernos Felipito.
a donde Lipitos a comernos un buen pedazo un pescadito frito con tostones. No, no, y Y un por chicharrón ahí supuesto, en y un tomate margariteño bien mira, y un chicharrón ahí en el servido. Lidotel, También. el famoso. Bueno, Nelson, de verdad te agradezco mucho. Gracias por tu deferencia, gracias por acordarte de mí. No, Y te no, repito, te ruego, hagas extensivo un abrazo cariñoso a todos esos muchachones está bien. de Nelson, no, muchas Margarita. gracias. Vamos a tener oportunidad de conversar porque ahora que va a haber tela para cortar. Mis amigos, les recuerdo que esta noche, a las 8 de la noche, usted puede ver de nuevo esta entrevista. Y también les reitero, ustedes y nosotros mañana tenemos de nuevo un frente a frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.